Esta es la familia Naranjo, mi nombre es Pedro Naranjo, tenemos a mi esposa María Naranjo y Pedro y Annabella. esta es la historia de cómo salimos de la ciudad al campo y lo que Dios utilizó, los medios cómo el Señor abrió las puertas. Básicamente, cuando supimos de que mi esposa estaba embarazada con Pedrito, el Señor tenía puesto en nuestros corazones que queríamos que salir del medio ambiente de la ciudad. No era bueno para nosotros, no era bueno para nuestros hijos y queríamos educarlos en el campo porque sabemos de que Dios a través de la profeta nos dice que educar a nuestros hijos en el campo iba a ser 10 veces más fácil que educarlos en la ciudad. Así que imagínense, necesitamos un lugar donde movernos. Así que el Señor abrió las puertas y fuera de Chicago nos movimos a 1 hora fuera de Chicago, en un suburbio donde vivimos ahí unos años, 3 años, porque Annabella tenía 4 cuando decidimos empezar a buscar fuera de Illinois, en un lugar donde fuera más campo. Y empezamos mirando en el centro y el sur del país. Mi esposo realmente quería vivir en Missouri y empezamos ahí nuestra búsqueda donde fuimos a ver el lugar, pero a mí realmente no me gustó. Así que seguía nuestra búsqueda y también fuimos a Arkansas, a algún otro lugar que se me olvida, Missouri, Arkansas, Oklahoma, muchos lugares donde estábamos buscando un lugar en el campo. Y mi esposo realmente estaba interesado en esos lugares por el precio. Sin embargo, yo sentía que ese lugar no era el lugar donde yo quería estar. Es interesante que para nosotros cuando nos movimos a Algonquin, a 1 hora al sur de Chicago, nosotros pensamos que estábamos en el campo. Teníamos una casita con 1/3 de un acre. Y pensábamos que teníamos, wow, era lo increíble, ya estábamos en el campo. Y obviamente después nos dimos cuenta que ese no era el campo, estábamos básicamente en un suburbio. Pero fuera de Chicago, a ese suburbio, fue un paso en la dirección correcta. Ahora, obviamente mi esposa mencionó que estábamos buscando hacia el centro del país porque es lo más barato. Teníamos $50,000 y queríamos comprar nuestro lugar y no tener deudas. Eso era uno de nuestros propósitos. Como familia queríamos seguir compartiendo el amor de Dios con otros como ministerio y no queríamos meternos en deudas. Pero a veces que íbamos a los diferentes lugares, a mi querida esposita no le gustaba el lugar. Hasta que encontramos un lugar en Pitman, Missouri y ya lo íbamos a comprar, pero algo pasó. Bueno, cuando estábamos ahí listos a comprar este lugar que era en el campo, yo sentía que Dios no quería que estuviéramos ahí. Tenía una fuerte impresión que ese lugar no era el lugar. Y le dije eso a mi esposo y estábamos a punto de cerrar ese día, cerrar la casa. Y yo le dije, este no es el lugar. Dios me ha impresionado que este no es el lugar, debemos de no comprarlo. Y fue realmente algo difícil para él, una prueba, porque él ya había puesto todo listo para cerrar. Pero Dios se lo confirmó que ese no era. ¿Cómo fue que te lo confirmó? Bueno, habíamos llegado y estábamos en Pitman, Missouri, que es la cima más alta de toda esa área. Y es como de 1,000 pies, 1,200 pies de altura. Pero bueno, el punto es que yo le dije, llegamos un lunes y le dije a la señora, nos vamos el jueves y tenemos que cerrar antes de irnos. Así que si usted no tiene todo listo en básicamente 3 días, no vamos a comprar la casa. Y ese pueblito se volteó de cabeza arriba. Imagínense todo el papeleo que hay que hacer para cerrar una casa en 3 días. Así que todo eso se hizo. Y en la mañana, 30 minutos antes de ir a cerrar, mi esposa me deja saber que después de haber tenido su devocional, el Señor le había mostrado de que no era el lugar. Ahora, yo no sé qué había pasado por la mente de ustedes, pero por mi mente pasaron muchas cosas. Y una de ellas es que, yo necesitaba que Dios me lo confirmase. Entonces le dije, Señor, yo no quiero cometer un error, yo no quiero quizás basado solamente en sentimientos decir que no a esta casa porque estaba dentro de nuestro precio. Nos hubiéramos comprado una casa sin deudas. Así que
iba caminando, nos estábamos quedando en un pequeño hotel y veo al gerente del hotel salir. Y entonces le digo, cuéntame acerca de Pitman, Missouri. Y ese señor por los próximos 5 o 6 minutos fue y me dijo todo lo negativo que ustedes se pueden imaginar de ese lugar. Cómo había destruido a su familia, cómo estas personas que estaban alrededor no tenían trabajo y se dedicaban a robar y básicamente habían tomado la ropa interior de su esposa y la habían puesto en el hilo de cordeles afuera. Y bueno, después que me terminó de decir toda esa historia, le dije, bueno, gracias por dejarme saber porque yo iba a comprar una casa ahora, en unos 20 minutos iba a firmar los papeles. Y dice, oh, lo siento. Digo, no lo sienta porque usted fue utilizado por Dios para confirmarme que aquí no es. Así que le agradecimos. Y cuando yo entré en ese banco y le dije al señor que no íbamos a comprar la casa y le expliqué por qué, ella, bueno, yo creo que me miró como que tenía como 3 cabezas y 4 lenguas o algo así, pero bueno, no fue algo agradable. Entonces, después de eso, mi esposo y yo tuvimos una conversación acerca de las montañas. Y te dije algo. Mi esposo me dijo, ¿por qué quieres ir a las montañas? Y entonces yo le dije, es que he leído el libro del Espíritu de Profecía del N.G. de White y que dice que en los lugares de las montañas, el campo, el hermoso, uno se acerca más a Dios y es bellísimo. Y entonces me dice, bueno, pero las montañas no pagan las cuentas. Uh-huh. Y entonces le dije, bueno, pero al menos trata, ve y busca y si encuentras, Dios va a proveer. Si Dios realmente quiere que estemos ahí, vamos a encontrar algo. Y él accedió y dijo, eso lo voy a hacer por ti nada más. Voy a ir a Idaho, a Washington y voy a buscar y si veo algo, tal vez, y si no, ya cumplí. Y así fue. Le dije a mi esposa, voy a ir un fin de semana, voy a pasar el sábado con unas familias, conocemos la familia Torres, y después el domingo y el lunes voy a pasarme todo, bueno, el domingo voy a pasarme la mitad del día mirando a casas en Idaho y la mitad del domingo mirando a casas en Washington. Y eso fue otro milagro. Yo llamé un domingo a la gente de bienes raíces y él respondió el teléfono en la oficina, no en su celular privado. Él estaba ese domingo en la oficina. Y es interesante porque esta gente de bienes raíces es la gente a la cual diferentes familias adventistas han trabajado con ellos. Pero bueno, para hacer una historia larga corta, cuando yo vine acá, me pasé todo el fin de semana, bueno, pasé el fin de semana con la familia Torres y el domingo me pasé todo buscando en Idaho y en Washington y no salió nada. Yo le dije a mi esposa, yo quiero remodelar porque es lo que había hecho antes, pero no quiero construir desde el principio, solamente quiero remodelar. Pero no salió nada, así que regresé contento y feliz de que no había salido nada, porque es muy caro por acá. Y me regresé a mi hotel y yo, para darle un contexto un poquito más, en ese tiempo de mi vida yo viajaba cada otra semana a diferentes partes del país o fuera del país. Así que viajar para mí era algo natural y normal. Sin embargo, me acuerdo literalmente poner mi alarma para las 4 de la mañana, para levantarme, mi vuelo era a las 6, tener mi devocional, regresar al carro, etc. Y me acuerdo ir a dormir y me acuerdo haber sido despertado por la alarma. Pero cuando me despierto y me arrodillo para orar y miro el reloj, eran las 5:59. ¿Cómo puede ser posible? Yo puse mi alarma para las 4, no para las 6. Así que de repente empecé básicamente a poner todo rápido dentro de la maleta, tratar de regresar el carro, ir para allá, pero yo estaba diciendo en mi mente, esto no es natural. Esto nunca a mí me pasa. Algo hay aquí que es fuera de lo normal. Así que le dije, Señor, si es que el lugar está aquí, pero no lo he encontrado, haz que pasen 2 cosas. Número 1, que regrese al aeropuerto y me den un vuelo en cualquier día de la semana sin cobrarme nada. Y número 2, que me den un vuelo gratis para que mi esposa pueda regresar conmigo. Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan de esos días, pero en esos tiempos, si usted perdía el vuelo, era su culpa y no le daban nada. Es más, tenía que pagar usted para poder poner el vuelo en otro lugar. Para hacer una historia larga corta, voy al aeropuerto y cuando llego, obviamente pedí el vuelo por media hora y me dice la gente que estaba ahí, me dice, ¿cuál es su nombre? Le digo, bueno, Pedro Naranjo, y me dice, mire, discúlpenos de que usted perdió su vuelo, le vamos a dar
un vuelo en cualquier día que usted quiera, gratis, y por la inconveniencia le vamos a dar también un pasaje para otra persona que pueda venir con usted y regrese. Amén. Yo me quedé sorprendido, así que regresé, le conté a mi esposa y durante esa semana buscamos y mi esposa me dijo algo que ella nunca me había hecho antes. Teníamos para ese tiempo 2, 3 años de casados ya. No, ya 4. 4 años de casados. 5, sí. Pero ella me dijo algo acerca de lo que yo encontrase que ella nunca me había dicho. ¿Qué fue lo que me dijiste? Le dije yo, porque yo sabía que Dios estaba trabajando, yo le dije, si encuentras un lugar, ese es. No tienes que mostrármelo, no tengo que esperar de verlo. Yo sé que Dios está trabajando. Eso fue grande, familia. Ella nunca, bueno, en nuestra relación como matrimonio, nunca había visto algo donde ella pusiera tanta su confianza en Dios de que me dirigiera a mí para poder hacer esa decisión. Porque básicamente, cuando yo encontré esos 5 acres que compramos, que estaban rodeados por Bosque Nacional, yo tomé algunas fotos, se las mandé, le dije, amor, este es el lugar. Y obviamente lo que le estaba mostrando era puro bosque. Ese era el lugar, puro bosque. Y pónganse en contexto de que nunca había construido una casa desde el principio. Es decir, había remodelado casas, pero nunca desde el principio. Pero Dios en su gran misericordia abrió las puertas y allí nos movimos a Evans, Washington, en el invierno del año 2008, principios de 2009. Otra cosa que me recuerdo fue que cuando nos mudamos, tuvimos que movernos a un RV, ¿cómo se dice en español? Una casa movible. Y era tan pequeña y era invierno, se congelaba, pero fue muy lindo venir de la ciudad al campo porque empezamos a experimentar los milagros, como Pedrito decía, de Dios, ver la mano de Dios ahí trabajando, ayudándonos, y aprendimos a construir una casa. Y aprendimos a tener un jardín inmenso con la ayuda de muchos hermanos que vivían cerca. Así que ha sido una bendición, y para ellos estar afuera, a trabajar afuera, realmente una bendición en todos los sentidos. Yo me acuerdo que una vez, hay muchos milagros que pasaron a través de todo este tiempo, pero en una de las ocasiones se nos acabó el gas para cocinar. Y yo estaba de viaje todavía, y mi esposa estaba sola con los niños. Y algo pasó sobrenatural. Sí, era nieve, había muchísima nieve, mucho hielo, y teníamos que traer la camioneta el camión de la gasolina, del propane, tenía que entrar a la casa y no hundirse por el peso, tenía un peso inmenso y se puede hundir y se queda ahí estancado y no puede salir. Entonces le llamamos al Señor y Él dijo, yo voy a tratar de entrar y llevarles el gas, pero si yo veo que me estoy hundiendo, me voy a ir, y lo siento, no voy a poder venir hasta 2, 3 semanas, ¿por qué no? Pero nosotros ya nuestro gas estaba corriendo en cero por varios días, que es un milagro. ¿Cuánto tiempo corrió sin gas? Sin gas, como una semana o algo así, sin gas, y seguía, teníamos gas. Era un milagro que Dios estaba haciendo por nosotros. Y entonces éramos Pedrito, Anabela y yo, y vimos el camión del tractor que venía, y les dije a Pedrito y Anabela, vamos a orar, porque si él no entra no vamos a tener gas. Nos arrodillamos a orar ahí en medio de la nieve, y el señor del tractor del gas se hizo para atrás y empezó a hacer hacia atrás, y entró como si se estuviera en el aire. No se hundió, fue un milagro, entró sin ningún problema, y se bajó él asustado y me dijo, wow, eso no me había pasado en todo el día. Yo le dije, es que nosotros oramos. Y el Señor me dice, wow. Y así que fue un milagro. Él entró, nos dio el gas para tener y se fue como si nada. Eso fue grande porque él todo el día se había estado atorando en la nieve, pero en nuestro hogar Dios lo hizo que entrara. Amén. Y a través del proceso, pues Dios nos hizo crecer como familia. Hubieron muchas dificultades, no fue todo a camino de rosa. Me acuerdo que una vez ya viviendo en el campo, cuando habíamos terminado la casa, de repente yo estaba buscando a mi esposa y decía, ¿dónde está mami? ¿Dónde está mami? Nos encontramos por todos lados. Entonces le empiezo a preguntar a los muchachos y todos empezamos a buscarla, porque ahora de repente se había desaparecido, mamá. Y cuando salimos afuera,
En nuestra propiedad estaba la casa, había unos árboles, el jardín estaba a la izquierda, pero a la mano derecha había unos árboles y entonces entraban hasta el bosque. Y de repente cuando la buscamos la encontramos que se había subido un árbol, estaba mirando las montañas y lo demás y ahí estaba ella teniendo un tiempo tranquilo para poder concentrarse y bueno, tener su tiempo con el Señor y por orar. Muchas veces en nuestro caminar tuvimos que darnos cuenta de nuestra gran dependencia de Dios. Hubieron muchos otros milagros que pasaron. Uno de ellos fue mi trabajo. Yo sé que para los hombres especialmente es un gran problema salir al campo, porque la pregunta es cómo voy a yo poder sostener a mi familia. Ahora, de mi lado, para mí salir al campo era, por así decirlo, muerte segura mi trabajo. Mi línea de trabajo es como arquitecto en sistemas de programación para empresas grandes, multinacionales, etc. Así que cuando yo estoy en la cabeza de un proyecto o soy parte del proyecto, usualmente tengo que viajar a donde está el cliente. Pero en ese tiempo mi trabajo se había puesto ya un poco más pesado en el sentido de que tenía que viajar internacionalmente a Inglaterra, a India, etc. Y me acuerdo de que decidimos, mi esposo y yo, de que no íbamos a viajar más. Eso significa que yo iba a perder mi trabajo. Pero esa vez cuando decidimos no viajar más y yo estaba en India, había terminado mis 2 semanas allí, me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que quedarte una semana más. Le dije, no, yo quiero regresarme a mi casa, nunca había pasado un fin de semana fuera de mi hogar y no quiero estar más fuera de mi hogar y había pasado 2 semanas allá. Y le dije, mira, les voy a hacer una propuesta. Si yo regreso a los Estados Unidos, pero cambio mi horario para tener más del horario de India, ustedes me dejarían trabajar remotamente. Y dijeron que sí. Así que eso fue una bendición, porque me pude quedar en mi hogar, trabajar en la tarde, hacia la noche y trabajar durante el día controlando la casa. Porque le hice una promesa a mi esposa, y tengan cuidado, hombres, cuando hagan promesas a su esposa, porque ellas los van a mantener a ellas. ¿Cuál fue la promesa? Que nunca ibas a viajar más y que ibas a estar en casa. Cerca de la casa. ¿Qué iba a ser hecho en 6 meses? Que iba a ser, gracias por recordarme, que en 6 meses la iba a tener terminada. Entonces yo dije, ok, en 6 meses voy a ya estar en mi casa. Y así fue, gracias a Dios él mantuvo su promesa, trabajando. Pedrito trabajaba construyendo con él, se quedaba en la noche y Anabela me ayudaba a mí a limpiar la nieve del segundo piso, limpiar nieve afuera. Así que aprendimos tanto, pero nos mantuvo ocupados y realmente nos acercó mucho más a Dios y a nosotros mismos. Yo me recuerdo que estábamos haciendo el piso y ustedes saben, tenía la sierra, en inglés se llama chop saw, y cortando el piso y poniendo las cosas y Anabel y Pedrito y mi esposa me estaban ayudando, pero ya ellos se cansaron, así que se regresaron, pero Pedrito, mi hijo, se quedó conmigo y él se quedó y se quedó dormido al lado de la sierra mientras yo trabajaba. Eso es lo cansado que estaba el pobre hombre. Pero fue una bendición porque pudimos trabajar duro y ver el resultado en nuestras manos, que Dios nos bendijo para poder estar ahí. Y a través de esta experiencia el Señor continúa trabajando en nuestros corazones. La experiencia más grande que salimos al campo. El campo no se sale porque es un camino de rosas. No, al campo salimos porque queremos acercarnos más a Dios. Y cuando hacemos eso el diablo va a trabajar, pero también Dios va a trabajar. Muchas veces salimos al campo, pero nos traemos la ciudad con nosotros al campo. O el diablo se las inventa para en el campo meterse dentro de la vida de la familia. Pero donde quiera que estemos, tenemos que tener nuestras guardias arriba y saber de que Dios viene muy pronto y tenemos que prepararnos. Tenemos que tener esas casitas en el campo donde el Espíritu de Profecía nos dice que aquellos que tengan un pedacito de tierra que puedan cultivar con una casa cómoda, van a ser reinas y reyes en el tiempo de angustia. Familia, yo les apelo que por la gracia de Dios consideren el llamado del Señor y que podamos ahora, cuando la oportunidad se nos da, salir lo más antes posible y poder establecernos en un lugar donde podamos ser de bendición para nosotros y para otras personas también.
Para mí, yo me crié en el campo y es muy divertido. Yo hice muchas cosas, trabajé en el jardín, enfrascar con mi mamá y es lo mejor. Y yo animo a ustedes jóvenes que si quieren estar en el campo es lo mejor y va a ser mucho mejor que la ciudad. Y si han pensado antes irse a la ciudad, pueden ver ahora que los eventos que están pasando en nuestro tiempo son muy serios y Cristo va a venir pronto. Entonces ahora es el tiempo, jóvenes. Cuando nos movimos al campo, y para mí, a mí fue una experiencia muy buena porque era como una gran aventura para mí. Íbamos y limpiábamos nieve, brincábamos, nos íbamos con bicicletas, hacíamos muchas cosas que a mí siempre me gustaban hacer. Y también pudimos conocer muchas nuevas personas, hacer nuevos amigos. Y había cosas que eran diferentes y que a lo mejor no son las más agradables, como cuando se te atoran los carros en la nieve, o tienes que estar trabajando afuera y está frío, o si se te acaba la madera y tienes que traer madera. Hay cosas así que realmente a nadie le gusta hacer, pero es parte del campo y también es buena disciplina para el carácter y puedes aprender mucho de Dios en el campo. Comparado a la ciudad, es uno de los mejores lugares para tener tus hijos.